Comenzamos, Ernesto. Si no, permíteme que yo lo presente al doctor Santa Cruz, no hay problema. Sí, sí, tú lo vas a presentar al doctor Santa Cruz, Daniel. Sí. Buenas noches con todos, gracias por su asistencia. El día de hoy vamos a tener el tema titulado El paciente pediátrico en neurooftalmología, continuando con el curso de neurooftalmología, lo que el oftalmólogo y neurólogo deben conocer, a cargo del doctor José Javier Santa Cruz, y como moderador vamos a tener al doctor Daniel Guillén Pinto, que es especialista en neurología pediátrica del Hospital Cayetano Heredia. Adelante, doctor. Muy bien, buenas noches con todos. Primero que quiero agradecerles la deferencia de haberme invitado para esta reunión y de antemano con mi extensivo saludo y felicitación a los organizadores. Ha sido una excelente idea hacer un curso de neurooftalmología, realmente era muy necesario para nuestro ambiente de especialización en medicina. Qué particular situación tan especial, ¿no? Y agradezco a Pedro la gestión de haberme invitado expresamente para compartir esta noche las experiencias y conocimientos de Pepe Santa Cruz. A quien cariñosamente los saludamos en la bienvenida. Digo, es una situación muy especial porque compañeros de promoción de la universidad conjuntamente con Pedro, y yo creo que este es un momento histórico que nos felicitamos todos. Permítame contar de Pepe Santa Cruz en su formación universitaria. Él es, como acabo de decir, es egresado de la Universidad Cayetano Peruana. Hizo la residencia en oftalmología por el Departamento de Oftalmología del Hospital Arzobispo Loaiza, por la misma universidad. Hizo la pasantía en oftalmología general en el Centro Oftalmológico de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, con especialización en estrabismo y oftalmología pediátrica en el Departamento de Ortóptica y Pleóptica de la Universidad de Eppendorf de Hamburgo, en Alemania, entre los años 92 y 94. Tiene una pasantía en neurooftalmología en la Universidad de Texas, Houston, Estados Unidos. Y pues ahora, yo no sabía, pero la sorpresa es que trabaja en el Instituto Nacional del Niño de sede de San Borja. Realmente el doctor Santa Cruz, con quien hemos compartido pues los años de estudio y luego algunas actividades extra académicas y de proyección, y en la vida cotidiana mantenemos un lazo de amistad muy cercano. Entonces para mí es un honor, Pepe, presentarte en este momento tan especial al conjunto de los amigos de la oftalmología peruana. Muchas gracias por este momento que me dieron. Esperamos tu presentación. Bueno, ahora ¿listo? ¿Se ve? Sí, doctor. Ya, me escuchan. Ok, perfecto. Antes que nada, buenas noches, colegas. Muchas gracias, Danielito. Tú sabes que somos grandes amigos. Tú eres el neurólogo pediatra de mis hijas. Así es que eso porque confío un montón en ti. Y Pedro Muro, que es compañero de promoción, el doctor Vargas, les agradezco mucho por haberme invitado a este curso tan importante, donde hay gente tan conocida y tan capaz, ¿no? Son investigadores y profesores de primera. Está la doctora Rosatán, está el doctor Orjeda, pues que está Alfonso, ¿no? Cárdenas, y otros doctores, como puedo acordarme ahorita de Raúl Cordero, de Mario de la Torre, bueno, en fin, el doctor Guido, pues que es una maravilla, el doctor Seas, que es, pues, es un trome. Así es que gracias por invitarme, estoy muy contento de eso. Bien, vamos a empezar a hablar de la neurooftalmología pediátrica,
porque esta es una subespecialidad que es un poco distinta quizás a la neurooftalmología del adulto, ¿no? Entonces hay algunos que quieren separarse, pero a mí no me parece, hay unas cosas que hay que tomar en cuenta, y eso es de lo que quizás podemos hablar. A ver cómo ya. Bien, entonces hay algunas diferencias, como les decía, importantes, y de hecho que la primera es, puedo anular mi video, a ver, están, solamente ven la pantalla, ¿no es cierto? Ya. La forma de afrontar el examen es pues ya distinto de que ves un niño que está inquieto, lloroso, ¿no? Entonces desde ahí ya sacarle un signo neurooftalmológico ya se vuelve un poco complicado. Obviamente hay que tener un poquito de paciencia para poder llegar a lo que uno quiere, ¿no? Otra cosa es que la presentación clínica es de la misma enfermedad, puede ser diferente entre el adulto y el niño, puede ser muy diferente incluso, y los recursos que uno maneja para tratarlos y hacer el diagnóstico también puede ser muy diferente. Bien. Entonces, en algún momento tendremos que hacer pues un congreso aparte o un curso aparte de neurooftalmología pediátrica, como solía hacer el doctor Ebner en Argentina, al cual alguna vez acudí. Bueno, vamos a empezar enseñando esta foto, que es de la foto de mi primera hija. Yo hace algunos años la mostraba muy orgulloso por todos mis amigos. Es linda, hermosa, bella esta bebé, se parece al papá, así es que estaba yo muy contento. Se le enseñé a una amiga mía, la doctora Lili Villanueva, del Hospital del Niño de Breña, y lo vio y me dijo, ¿tienes otra foto de ella? Claro, esta. Ah, ya me dijo, me había asustado. ¿Por qué? Le digo, doctora, bueno, me imaginé, y era porque en la foto anterior ustedes pueden ver que mi bebé retrae mucho el párpado. Bueno, pero lo hizo momentáneamente, pero de todas maneras es para tener en cuenta esto. ¿Y es por qué? Porque vamos a ver el siguiente slide. Miren las causas de la retracción del párpado en los niños, ¿no? La mayoría son malas, pues, ¿no? La mayoría son malas. Hay una que otra que puede ser, bueno, pasable, pero una, por ejemplo, es el hidrocéfalo, o la otra es un tumor en el mesencéfalo dorsal. Bueno, como fue una cuestión ocasional, pues ya no hicimos nada más. Alguna vez le hice una resonancia magnética a mi hija por otro motivo, ya que la vio el doctor Daniel y todo quedó bien, todo está muy bien, así es que con eso estamos tranquilos. Bien, pero lo que quería llegar es que quizás por este motivo es que la neurooftalmología sea tan apasionante, ¿no? Nos hace que nos enfrentemos a problemas que pueden ser en realidad muy serios, y por lo mismo también es muy importante que ustedes lo aprendan. Todos los oftalmólogos, los residentes, van a ver algunos pacientes en algún momento, sea lo que sea que se dediquen, si es a refractiva, retina, lo que sea, van a haber problemas neurooftalmológicos, y no enfocarlos puede llevarlos a cometer errores que incluso tienen que ver con la vida del paciente. Bien, si un niño llega a tu consulta, bueno, primero es que no hay que asustarse, hay que hacer algunas cosas, hay que ganarse primero la confianza de un niño si es que no coopera, eso es para toda la oftalmología pediátrica, hacerlo jugar un poco, y bueno, y si quiere irse a jugar primero con los juguetes mientras que hablamos con los padres, también pues tomamos la anamnesis con los padres, que tienen que sacarle algunas preguntas que sean importantes, por ejemplo, qué pasó durante el parto, si hubo problemas, porque ahí se desarrollan muchos de los problemas neurooftalmológicos en el niño. Entonces, importante preguntarle, por ejemplo, qué piensa el papá sobre la visión, o la madre, que generalmente es la que lleva al niño o a la niña, de la visión que tal ve, cómo sienten que ve. Y generalmente ellos están muy certeros al respecto de eso, porque se preocupan mucho, y hay algunos que sí se preocupan demasiado, entonces ahí uno tiene que encauzarlos, ¿no? Entonces, si el niño es, por ejemplo, afijacional, quiere decir que no fija con la mirada, tienes que sacar algunas preguntas más. Ese niño es sociable, sonríe, interacciona con los padres, con los objetos, los reconoce, se moviliza, sigue al papá con la mirada, o a la mamá, ¿qué pasa cuando prenden o apagan la luz? ¿Reacciona el bebé? Entonces,
vamos a hacer un poco exhaustivos en la anamnesis mientras que el bebé juega. Ya después pasas al examen. Vamos a hablar un poquito más de los síntomas. 3 síntomas solamente voy a decir, porque bueno, el resto ustedes ya, la mayoría saben. Saben ustedes muchas cosas de esto que voy a hablar. Muchas cosas se van a decir posteriormente en clases dedicadas a ciertos temas. Yo solamente voy a hacer algunos temas en los cuales quiero resaltar un poco la importancia del asunto, ¿no? Por ejemplo, en la fotofobia. La fotofobia, pues un niño que le fastidia la luz, que puede ser severa, moderada o leve, suele ser severa en un paciente acromatópsico, en distrofias de conos y bastones, y en la maurosis congénita de Leber, pero no es tan severa como la cromatopsia. Es un poco menos severa. Entonces, también se puede dar, sin embargo, en otras cosas, meningitis, migrañas, traumas craneales, ¿no? Como lo más común, digamos. Entonces, y tumores, claro, que comprimen la vía visual anterior. Y también se ve en daño visual cortical, del cual vamos a hablar después para introducirlos en el tema del daño hipóxico que se produce en los bebés. Estos niños, ya vamos a especificarlo más tarde, también tienen light gazing, que significa que miran a la luz. A pesar que son fotofóbicos, tratan de buscar la luz. Es una paradoja, pero ahí está presente en ellos. Y la otra cosa importante es que como los pacientes que tienen daño visual cortical, es decir, de la vía retrogeniculada, para atrás, no para adelante, no pueden diferenciarse en base a este síntoma con los que tienen daño retinal, que también vamos a hablar un poco. El otro síntoma importante es el reflejo oculodigital de Franceschetti, le dicen. Es un niño que se soba muy fuerte los ojos. Tanto es así que les produce, como ustedes pueden ver, acá está mi puntero, si lo ven, ¿no es cierto? Se produce como un enoftalmos causado por el constante frotamiento que se produce en ellos a los ojos. Se cree que se producen fosfenos, o sea, lucecitas para que el niño vea, pero últimamente se está pensando más que es una especie de síndrome de miembro fantasma, ¿no? Como ocurre cuando uno le quitan un brazo o algo así. Bueno, esto se da sobre todo, esto es muy importante, cuando la ceguera es bilateral, congénita, o es una ceguera de inicio temprano por enfermedad retinal. Más frecuentemente, entonces, la tenemos en Leber y en algunos casos de retinopatía de la prematuridad, que son severos ya. Siempre la afección es bilateral, ¿no? Si el niño tiene un ojo, no, pues no se va a producir. Si el niño tiene daño cortical visual, tampoco, ¿no? Si hay opacidad de los medios, no, ni enfermedad del nervio óptico. Entonces, Leber y pensar en el caso de ROP severo, ¿no? Y por último, algo overlooking, y sobre mirar se llama esto, o sea que ellos no miran directamente al objeto que uno les muestra, miran por encima porque aprovechan ciertas zonas que ven mejor, porque en el centro pueden tener una escotoma, ¿no? Entonces no es que un niño no te preste atención al objeto que uno le está mostrando, sino que no lo puede ver y lo mira por otra parte de la retina, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta en el momento del examen. Bien, en un examen oftalmológico hay que usar los elementos apropiados para los niños, ¿no? No le puedes mostrar una cartilla de Snellen, vas a decir, ¿qué pasa acá? Bueno. Entonces, otra cosa es que hay que tener en cuenta su control motor también, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere hacer algo como una agudeza visual de Teller. Los niños que están teniendo problemas de desarrollo visual, sobre todo, están aumentando en el mundo. ¿Por qué? Porque están naciendo más niños prematuros. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pueden irse pasando algunos que querían neurooftalmología, la neurooftalmología pediátrica, porque va a haber cada vez más pacientes. Así es que eso es lo que les puedo decir. Bueno, vamos a seguir. Entonces este es un pequeño video, ojalá que se pueda ver. ¿Sí? ¿Alguien me dice si lo puede ver? No se está viendo, Pepe. Yo no. Ah, caramba. Bueno, era un video donde se ve un niñito que le estoy mostrando. Es este niño, la luz y cómo
buscan la luz ellos, a pesar de que no tienen un buen control. Este niño está echado, pero si estuviera sentado no controlaría muy bien su musculatura. Esa era la idea, porque tienen que tener otras cosas en cuenta, no solamente es qué tanto, si puede ver mis dedos o no, no. Tienes que darte cuenta qué es lo que está haciendo. Fija y sigue, como era el clásico fix and follow, o tienes que hacer otras cosas, un reflejo de protección. Acuérdense, del reflejo de protección significa pasar una mano como si le fuera uno a tapar los ojos al niño, pues el niño va a reaccionar parpadeando, aunque sea. Tener ojo en cuenta que no hay que echarle aire, porque si no va a ser el aire, va a estar bien el quinto par, pero nada más. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño le prenden o le apagan la luz? Entonces, tienen que fijarse si mueve la cabeza o hace algún ademán para seguir el objeto que ustedes le están mostrando. Son cosas que hay que decir porque estos niños son muy difíciles de que te colaboren con algo, ¿no? Es lógico por su estado, generalmente. También vamos a ver un poquito más adelante esto. Bien. Ya, vamos a ver, espérate, tengo que irme a la siguiente. Ok. Algunos puntos importantes que pueden seguir un objeto al mes. No sé si lo puse en la siguiente, espérenme. Ah, sí lo puse. Entonces vamos a... Ay, caramba. Anterior. Ya. Aún no pueden diferenciar en las tarjetas, al mes de edad, todavía no. Los 2 primeros meses pueden aparecer los ojos como si no estuvieran muy bien coordinados, excepto cuando el ojo está metido en un solo sitio todo el tiempo, ya no es, pues algo está pasando con ese niño, ¿no? Entonces, que no coordine es diferente a que un ojo esté en un solo sitio ahí eternamente. Y pueden alcanzar cosas a los 3 meses de edad y juntan los ojos para ver objetos más cercanos a los 4 meses, y a los 5 meses ya tienen visión de colores y de profundidad. Si tienen dudas con respecto a la miopía, le puedes colocar un niño un prisma vertical, acá le hemos puesto un horizontal, pero es vertical para que sea más fácil para ustedes. Le ponen delante el ojo y a pesar de que tiene el prisma de 10 dioptrías, pues que te va a bajar la agudeza visual, a pesar de eso, prefiere ese ojo, lo usa como fijador, es porque el otro tiene una miopía marcada. Bien, niños que tienen más de 20, 200, generalmente siguen ya los ojos con los objetos con los ojos, y los otros tienen que mover la cabeza y los ojos cuando tienen menos. Y los niños con baja visión acercan mucho los objetos porque pues, los magnifican o amortiguan un nistagmus que tuviera. Ya saben que el nistagmus puede bajar con la convergencia y pueden inducir miosis y aumentar la profundidad de campo, ¿no? Bien, voy a enseñar un pequeño videito. Ay, no hay el videito, pues verdad, ¿no? Vamos a ver si se puede, ¿eh? Voy a ver. No lo ven, ¿no? Bueno, sí, parece que no. No estamos viendo. No, era un video simplemente de un niño pequeño en el cual yo les enseñaba cómo seguir la luz y cómo hacer un campo visual por confrontación que se puede hacer en niños muy pequeños, incluso de 6 meses de edad. Uno no va a esperar pues, que el niño le diga, ya, ahí está, no, que mire. Simplemente hay que enseñarle un objeto por la periferia, y si el niño mueve la cabeza o hace algún ademán es porque lo ha visto, ¿no? Niños más grandecitos, tampoco le vas a pedir que no hagan trampa, simplemente tú ves su reacción, pues no, si él no te puede estar viendo, los niños no te van a estar viendo a los ojos todo el tiempo, en algún momento van a buscar el objeto, pero si ya lo buscaron es porque ya lo vieron, probablemente. Entonces es importante que tengan ustedes un campo visual por confrontación. ¿Por qué? Porque pueden evitarse un montón de cosas, ¿no? Entonces, si tienes pues una hemianopsia, que no la vas a conseguir de otra manera, una bitemporal, por ejemplo, ya le estás diagnosticando un tumor. Entonces, que sea un craniofaringioma, un glioma de quiasma, alguna cosa de esas. Entonces, sí es importante que hagan desde muy pequeños el campo visual por confrontación. Entonces, cuando son más grandecitos, ya se les hace contar los dedos, y ya si son mayores de 6 años, ya pues ya intentan el Goldman, ¿no? Bien, usar las cartillas de Teller para la agudeza visual, pues ya ustedes saben cómo es, se le enseña a través de una agujerita, miras la reacción del bebé, o le enseñas cartillas para estos pads que hay.
El único problema con el Teller es que infraestima la disminución visual, o sea, si tienen un niño que legalmente sería ciego, por ejemplo, ¿no? El Teller te indica que no es ciego todavía. O sea, le da más réditos al niño y dice que ve más de lo que en realidad está viendo. Porque se basa la Cartier de Teller pues, en otro tipo de agudeza visual que no es el que usamos para distinguir letras, por ejemplo, ¿no? Eso es lo único, pero se tiene que usar pues porque eso va bastante bien cuando se hace en niños con daño cortical visual, por ejemplo, ¿no? Van bien, van bien. Y si uno tiene dudas, pues ya le hace unos potenciales eléctricos. El mejor es el SWEP en este caso, que no sé dónde habrá ahora, pero que es lo que se podría hacer para determinar la agudeza. Bien. Hay que tener en cuenta los niños que tienen problema de parálisis cerebral que no van a poder sostener la cabeza para fijarse donde quieren ver, ¿eh? Eso sí es muy importante, ¿eh? Tienen que tener en cuenta eso. Vamos a pasar a ver lo del tambor optoquinético. Parecido al tambor de hojalata, muy buena película, pero bueno. Eso también era un video de un niño, cómo se le muestra el tambor optoquinético, y pues el niño mueve los ojos siguiendo las barritas y las vuelve a la parte central en la parte rápida. Pues, ¿no? Entonces, gira al contrario de lo que van el tambor, ¿no? Esa es la idea. Entonces, espera, ahí eso sí se ve, ¿no es cierto, doctor Muro? Sí, se ve perfecto. Ya, entonces eso es lo que deben esperar ustedes, que el niño siga a la siguiente barrita. Esto es muy importante, lo voy a parar un ratito porque si no me voy a marear. Bueno, pues no se marean. La cosa es que esto es muy importante porque niños con nistagmus congénito, por ejemplo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces lo hacen al revés. Lo hacen para el otro lado. Quizá creo, tengo otra vez, acá está un niño con nistagmus congénito, lo sigue, pero para el otro lado. Otra cosa que te sirve el tambor optoquinético es si tienen algún problema, algún tumor, por ejemplo, en un hemisferio, un lado se anula, entonces cuando le giras para un lado no mueve, pero lo giras para el otro sí. Lo otro es que, por ejemplo, se ha tratado de usar para determinar la agudeza visual. Si uno va retirando el tambor más lejos y más lejos cada vez, pues las rejillas se vuelven más pequeñas angularmente, visualmente hablando, ¿no es cierto? Entonces eso podría, digamos, establecerse como un patrón para ver cuánto más o menos podría haber. Hay un estudio incluso que se ha hecho para poder determinar más o menos en números cuánto podría haber de acuerdo a la distancia que se aleje el tambor optoquinético. Espero que me hayan entendido esa parte. Aún está en estudio, ¿no? Y la otra es, una cosa muy importante, es que si tú giras el tambor de forma, no así como están viendo ustedes horizontal, sino vertical, pues se dice que si el niño logra hacer un nistagmus optoquinético, que es normal, y seguir las líneas, las franjas horizontales que van en sentido vertical, pues no va a necesitar de demasiada ayuda visual, como si ya no va a necesitar ir a una escuela de ciegos, por ejemplo. Bueno, vamos a ver la siguiente. De visión de colores solamente voy a decir una cosa, porque se ha hablado en extenso en una charla anterior, muy bonita. Solamente para decirles que las enfermedades retinales tienden a ir más en el patrón azul-amarillo, ¿no? Como se ve acá, y las del nervio óptico más en el lado que viene a ser, no lo veo, el rojo, ¿no? Así es que ese sería el asunto, solamente para decir eso con respecto en el rojo-verde, del lado del nervio óptico. Pupila es en prematuros, ya tienes una pupila de 4 milímetros, yo creo que es menos porque vemos tantos prematuros que parecen pues unas pupilas pequeñísimas, ¿no? Y tenemos que dilatarle para ver la retinopatía y la prematuridad, pero bueno, el estudio dice que es un promedio de 4 milímetros. En otro estudio hay de 3 milímetros.
¿no? Creo que es más eso que esto. Bien, el reflejo pupilar, que se desarrolla a partir de las 30 semanas de la edad gestacional, pudiéndose establecer ya a las 33, 35 semanas de una forma adecuada, ¿no? Cuando hay una reacción pupilar lenta, se debe pensar en enfermedades de la retina. Se dice que hay una reacción pupilar muy rápida cuando son familiares. Se ha hecho un estudio en familiares que tienen autismo, de niños con autismo, y se ha visto que es más rápido. Así que eso podría indicar que algo está pasando con la reacción pupilar en su desarrollo neurológico que haga que se produzca una reacción más rápida, ¿no? Eso le debe interesar mucho a Daniel, seguramente, y bien, me imagino que lo sabe ese dato, es un dato nuevo. Vamos a entrar entonces a la pupila paradójica, que es miosis al apagar la luz. Se ve en la ceguera congénita estacionaria nocturna, en la cromatopsia, algunas veces en algunos trastornos del nervio óptico, y algunas personas normales lo tienen. Qué pena que no se vea a ver, no, tampoco, no se va a ver porque no se va a ver. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Del reflejo aferente pupilar, que era, ustedes lo conocen, que si uno ilumina en swinging test, o sea, cambiar la luz al otro ojo, pues el ojo se va a dilatar. Lo que le quería enseñar era más bien el reflejo reverso, que era qué pasa cuando tienes tú una pupila que se dañó el esfínter pupilar y pues tienes una pupila dilatada, o tienes un tercero, ¿no? ¿Cómo puedes hacer para hacer eso? Entonces, lo que hacemos es poner la luz en el lado del ojo supuestamente, bueno, dañado, el esfínter pupilar dañado, y se lo cambia al otro ojo. El otro ojo, pues, no debería reaccionar demasiado, porque si viene de una midriasis muy grande y se convierte en una miosis muy evidente, pues también hay un trastorno, aparte del daño pupilar, también hay un trastorno en el segundo par, que es en la conducción de la luz, ¿no? Bueno, una pena que no se vea. Ese me hubiera gustado enseñarlo. Bien, vamos a pasar al siguiente, que es la aniridia, es parte de la pupila, es una enfermedad autosómica dominante que ustedes ya han visto seguramente, fotofobia, nistagmo, hay una serie, es un complejo, ¿no? Que tiene nistagmo, cataratas, tiene que haber un esbozo a veces de iris, y está relacionado al tumor de Wilms y a otras alteraciones genitourinarias. Síndrome de Horner también vemos. Ustedes ven esta figura muy interesante porque ven la pequeña ptosis, ven la miosis relativa, claro, al otro ojo, y ven el párpado inferior. También está más elevado que el otro párpado. Eso es muy interesante. Eso también se ve en el Horner. Es una lesión porque afecta el flujo parasimpático. Esperen un ratito, perdónenme. Y que se puede encontrar a cualquier edad, ¿no? Bueno, ya hablamos de la miosis, y si hay un Horner congénito, pues vas a ver una heterocromía del iris, no en los nódulos de Lisch, que ya vamos a hablar. El nódulo de Lisch sigue su desarrollo y presenta el color que él quiere. Bueno, una historia de manipulación del cuello en el momento del nacimiento, cirugía torácica, que, bueno, en el hospital, en el instituto tenemos bastante, y a veces pues tenemos estos problemas, ¿no? Disección de la carótida, bueno, eso es una cosa más grave, lesiones alrededor de las amígdalas, trauma oral, infección del oído medio, y ya vienen los otros, ya los neurológicos, son Chiari, el FACE, que es con problemas que tienen hemangiomas, tienen el síndrome de Andy-Walker adicional al FACE, que es que hay una ausencia o una falta de desarrollo del cerebelo. Y otra cosa que me indicó el doctor Daniel, por favor no te olvides de esto, me dijo de las toxinas con respecto a las pupilas, para hacer más fácil, más llevadero el reconocimiento de la intoxicación, porque hay niños que a veces llegan, y adultos también, lógico, con problemas que uno no sabe qué cosa es, pues rápidamente este cuadro, que bueno, lo he hecho así, pero la idea es que se puede dividir en síndromes. Si tienes un síndrome anticolinérgico, que es por atropina, antidepresivos, Parkinson, vas a tener midriasis,
o si tienen por cocaína, anfetamina, miriasis, y la miosis es al contrario, con los órganos fosforados, que son pues que se dan en los insecticidas en el campo, ¿no? Que se da mucho. Hay depresores, barbitúricos, el GHB, que es la droga desgraciada, perdonen la expresión, pero es de la que usan para las violaciones, y el PCP, que lo usan algunos, yo no sé si acá, la verdad, yo sé que en Estados Unidos tuvo un buen tiempo esto, pero también con alcohol, ¿no? Con alcohol también puedes tener miosis, así que si llegas a casa, te pueden descubrir por la miosis. Bien, vamos a pasar a la biomicroscopía, en parte siguiendo el examen, un poco se pueden ver miles de cosas, lógicamente, pero quería recalcar solamente que se ve el movimiento bermoideo cuando está sospechando AVI, se ve como gusanitos o como si estuviera detenido el movimiento en un solo lado. Ahí, cuando ves un niño con albinismo, que no necesariamente tiene que ser blanco, acá ven, como ustedes ven, este niño que es de África, es exageradamente blanco, pero he visto pacientes que son morenos claros y tienen transiluminación del iris, y tienen hipoplasia foveal que va con el albinismo, y ya pues si tiene algo más grave, que además tiene alteraciones plaquetas, ya tiene un síndrome que es el Hermansky-Pudlak, ¿no? Que eso sabe también Daniel. Los nódulos de Lisch. Vamos a hablar de los nódulos de Lisch un momentito, porque siempre nos están refiriendo niños pequeños para que descubramos una neurofibromatosis de tipo 1. Estos nódulos de Lisch son de color bronce, marrón, pueden haber muchos, pueden haber poquitos, son amartomas melanocíticos, parecidos a los neurofibromas, claro, pero aparecen a partir de los 4, 5 años de edad, 6 años de edad, recién están apareciendo. Claro que he visto casos que aparecen a los 4, pero son una cosa que uno dice, puede ser como que no, como Cantinflas. Su ausencia no descarta la neurofibromatosis, sin embargo, entonces no es suficiente hacer eso, ¿ya? Y se ha visto en NF2, en enfermedad de Cushing, en algunos parientes de pacientes con NF1, y la prevalencia va aumentando con la edad, o sea, la presencia de ellos. Un poquito sobre deterioro cortical visual, que como les digo, cada vez es mayor el número de niños que tienen estos problemas. La parálisis cerebral, generalmente causado por problemas hipóxicos durante el nacimiento, puede ocasionarles daño ocular directo al mismo sistema del ojo, a una disfunción oculomotora en los movimientos, estrabismo, etc. Un muy importante daño cortical visual y una disfunción visocognitiva que se nota cuando en su progreso colegial de los niños, ¿no? Entonces, causas, como ven, hay muchas. Bien. Pero las principales son las hipóxicas isquémicas, ¿no? Obviamente intoxicación, sí que en ese momento también. Bien, entonces en el daño cortical visual, que por las siglas en inglés es Cortical Visual Impairment, CVI es más conocido así. Entonces 60-70% de niños con parálisis cerebral tienen esto. Es daño en las vías retrogeniculadas, radiaciones ópticas, corteza, áreas visuales asociativas. Bien, esto es importante porque los tienes que distinguir posteriormente con el daño anterior al núcleo genicular. Bien, estas alteraciones cursan con disminución de agudeza visual, alteración del campo visual, sensibilidad de contraste, estereopsis, y hay un nistagmus, y también del nistagmus optoquinético, ¿no? Puede ser ausente o asimétrico. Bien, no es lo que vimos que el nistagmus de congénito, que era otra cosa. Vamos a hablar también de eso. Y en CVI tú ves encefalomalasias, a veces son muy, muy exageradas, llevan casi la mitad del cerebro. Son cuadros muy terribles, hay que rehabilitarlos mucho. En nuestro instituto tenemos para hacer rehabilitación, obviamente, pero no es una tarea sencilla, así que tenemos que poner un poco más de empeño en eso. Bien. Entonces tienes un CVI cuando hay disminución de la agudeza visual o del campo, y el ojo está normal. Porque tú ves el ojo y está normal.
No hay nistagmos, ojo, eso les voy a explicar luego. Y hay una pérdida mayor de lo esperado si es que hubiera algún daño en el ojo, pero no esperas tanta pérdida, entonces debe tener un CBI, claro, con los antecedentes sumados, ¿no? Si es leve, pueden ir hasta la etapa escolar, pero ahí ya llegan y algunas veces se nota esto. Y con Teller podemos ayudarnos para la huesa visual. Bien. Tienen algunos puntos que es el crowding que tienen que conocer ustedes, que dice que los niños se acercan mucho a los objetos para ver mejor, porque no para que vean linealmente mejor o magnificarlos, sino porque los aísla del fondo. Si hay un fondo muy entreverado, pues no les va a gustar eso y no van a ver bien. Ese es el crowding en este caso. Las fluctuaciones durante el día cambian su visión de acuerdo a la cantidad de luz, si hay fatiga, si están sometidos a medicamentos. La luminancia también tiene que ver mucho con esto. Tienden algunos niños, como les dije, a mirar la luz. Y la percepción del color no es mala. ¿Por qué? Porque se cree que la representación de la visión de colores en ambos hemisferios, así que si está dañado uno, pues todavía queda para poder percibir colores, ¿no? Eso hay que aprovecharlo para la rehabilitación. Y suelen tener mirada excéntrica, no sé si lo puse, no, pero un ratito, ¿ah? Sí, bueno, eso lo vamos a ver después. Tienen una mirada excéntrica, ahora les voy a explicar. Y tienen se usan test para determinar cuánto más o menos es la capacidad visual real del niño. Hay test muy no complicados, sino exhaustivos, que se les remite al que son los tutores de estos niños y permiten tener una idea de cuánto más o menos tienen realmente de visión. Los hallazgos neurooftalmológicos son una desviación, generalmente vienen así, no en todos, lógicamente, pero miran hacia un lado y tratan de voltear la cabeza hacia ese mismo lado como si buscaran algo. Entonces la forma es la desviación conjugada, ¿no? Tienen una exotropia, como le digo, no es siempre, pero muchas veces. No hay nistagmos porque el nistagmos, para que se dé, tiene que ser un daño ocular, pero tiene que estar íntegra la vía retrogeniculada. Tanto es así que normalmente el nistagmo congénito se inicia a los 2 meses porque se piensa que recién se ha formado esa vía o se terminó de formar y se presenta el nistagmo cuando hay daño ocular anterior, ¿no? Si no hay daño ocular anterior, pues todo está sano, pero si no, hay nistagmos porque ya se formó la vía retrogeniculada. Más o menos un 50% tienen un disco óptico, una papila normal, y un 30%, un poco más, algún grado de hipoplasia o atrofia. Hablando de esto, vamos a hablar un poquito de las anomalías congénitas del nervio óptico. Son muy importantes, ahora van a ver por qué. Si es bilateral, pues hay baja visión, hay nistagmos. Si es unilateral, esotropia, y están asociados a malformaciones del sistema nervioso central. Eso es muy importante. La visión en colores es buena, como ya estuvimos hablando. Es mejor que cuando hay un problema inflamatorio del nervio óptico, claro que sí. Puede haber una ambliopía subyacente al problema. Quiere decir que si hay, además, por algún motivo, una ambliopía, ustedes tienen que ocluirlo para sacar el mayor provecho visual hasta donde pueden ver, a pesar de que hay una anomalía congénita del nervio óptico. Bien, en una de las más frecuentes es la hipoplasia del nervio óptico. Son nervios ópticos muy pequeñitos que tienen doble anillo, un anillo amarillento, lo puedo señalar acá, y un anillo de pigmento, y se notan que son pequeños, pues, ¿no? Aunque pueden haber algunas variaciones, ya les voy a decir. Bien, entonces, se me seca mucho la garganta, disculpen. Vamos a poner esto un poco más acá, que me está fastidiando ya. Bien, entonces
La hipoplasia del nervio óptico está asociado a algunos problemas como displasia septo-óptica, problemas del desarrollo de esa parte, ausencia del septum pelúcido, agenesia del cuerpo calloso. Puede haber deficiencias de las hormonas de la hipófisis, crecimiento, hipotiroidismo, hipotiroidismo. Tan es así que a los niños con hipoplasia en el nervio óptico muchas veces les dan corticoides perioperatorios. Si quieren operar por alguna cosa, les dan corticoides porque pueden iniciar un panhipopitiroidismo en ese momento y tener problemas con el cortisol, del manejo del cortisol. Incluso hay niños que se deprimen mucho, o sea, se deterioran mucho cuando hay una simple enfermedad febril, porque simplemente no tienen el nivel de corticoides adecuados, de ACTH, ¿no? Entonces no pueden mantener bien su presión arterial y glicemia y tienen que ser hospitalizados. Ingresan por simples enfermedades virales, se complican, tienen deshidratación, hipotensión. Entonces, bien, esto es peligroso. Eso puede generar un riesgo de muerte súbita incluso. Entonces, diagnostiquen bien. Eso es lo que nos trae a nosotros a ver a estos niños. Porque si ustedes tienen una hipoplasia en nervio óptico, pueden, ahora sí, salvarle la vida a estos pacientes, si es que lo hacen, lo comunican a los doctores pertinentes, ¿no? Así que en la leucomalacia periventricular también pueden haber nervios ópticos que son parecidos a los glaucomatosos. Entonces, niños que tengan prematuridad, presión ocular normal y campos visuales, bueno, campos visuales no voy a sacarle en un momento, si son por confrontación quizás puedes hacerlo, te ayudan a diferenciar el diagnóstico, que se considera una especie de atrofia óptica en estos niños que son prematuros. La leucomalacia periventricular es daño alrededor del tercer ventrículo, que se ven con unas manchas blanquecinas en las resonancias en niños prematuros. Si tienes una hipoplasia con un defecto que es en B, que tienes acá, en B acá, ¿se dan cuenta? ¿Se fijan? Y es un nervio hipoplásico parecido al Morning Glory, no es exactamente, pero parecido. Entonces, ojo, porque puedes tener un encefalocele en este lado, frontal, en niñitos que están separados, tienen hipertelorismo, una nariz ancha, pequeña, pero ancha. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ven cómo se puede sacar un diagnóstico tan importante a través del fondo de ojo, ¿no? Discos excavados, colobomas, Morning Glory, megapapila, el Optic Pit. Entonces, son discos que parecen glaucoma, pero no todos los discos excavados en niños, al menos, son glaucoma. Si tienes la presión intraocular normal, pues no es glaucoma. Al menos no tenemos conocimiento, yo no tengo conocimiento de que haya niños con glaucoma de presión normal. Corazón, todavía tengo para hablar un poquito más. Vamos a ver. Entonces, vamos a ir a lo que es edema de papila, algo simple porque también va a haber un tema al respecto. Rápidamente puedes decir, si es bilateral, sin pérdida de visión, con náuseas, dolor de cabeza, vómitos, lo más probable es que sea un papiledema, probabilidad. Si hay borramiento de los bordes de un niño que está, tú lo ves tranquilo, sano, no tiene nada, probablemente sea un pseudopapiledema y le puedes decir al papá, a la mamá, póngase ahí en la lámpara guadalupe con la lupa de 90 para ver cómo está su nervio óptico, ¿no? Pero si tiene la visión afectada, bueno, acá está mal escrito porque no es una papilitis, había escrito, yo lo voy a corregir eso. Pero bueno, si es una papilitis, probablemente tiene falta de baja visión, etcétera. Entonces sí, pues si es baja visión, lo más probable es que sea una neuritis óptica. Y si no, si el niño está bien, ve bien, se siente bien, lo más probable es que sea un pseudopapilema. Todo eso hay que hacer estudios, obviamente, para estar seguros, ¿no? Bien. Disco elevado, o sea, una papila óptica elevada, distensión venosa, oscurecimiento de los principales vasos, que importante es esto, pues si tú ves los vasos sospechas que puede no ser, aunque he visto muchos nervios ópticos que recién empiezan su inflamación o su edema
su edema, y sí se ven los vasos, pero no es lo común. Hay hemorragias a veces en llama acá, y algunos exudados, ¿no? En un papiledema florido. Si ya es crónico, ya se hace un nervio óptico más pequeño, medio cuadradón, palidón. Entonces eso ya es un nervio óptico, un papiledema crónico. Bien. Los lactantes muchas veces no desarrollan papiledema. Eso es interesante, porque el diámetro del canal del nervio óptico es pequeño para que pase pues, el líquido, ¿no? Edematoso se mantiene ahí, y entonces puede parecer si un pseudopapiledema, uno está en duda. Si tienes duda, mejor es tomar una resonancia magnética. Entonces, síntomas en niños más grandecitos: cefalea, oscurecimientos, tinitis, diplopia, en la mirada lateral por la parálisis del sexto nervio, que puede ser bilateral generalmente, náuseas, vómitos. Bien, una cosa interesante es que una vez que empieza a disminuir la agudeza visual de un papiledema crónico, un paciente, por ejemplo, que tiene una hipertensión endocranial idiopática, crónica, que dura mucho tiempo, uno lo está chequeando del campo visual, de la agudeza visual, la visión se mantiene hasta cierto punto. Cuando empieza a caer un poquito, ya hay que asustarse y tener en cuenta que ya la cirugía podría entrar a tallar para fenestrar un poco el nervio óptico. Aunque la visión también podría caer porque hay problemas maculares asociados. Pues si está elevado, puedes elevar la mácula, ¿no? Y producir pliegues o edema. Eso podría disminuir la visión, pero siempre tener en cuenta que la visión de colores va a estar conservada. Bien, esto es neuritis óptica. En neuritis óptica en niños sí hay todo un tema al respecto. Les he puesto esta pequeña tabla que la realicé para tener un poco más de visión. Tenemos la que es postinfecciosa en niños, claro, no le he puesto acá. Pasa y se acabó, generado por algo. También lo que pasa es que algunas postinfecciosas sí son de esclerosis múltiple, porque se inició con una infección y produjo después el despertar de la esclerosis múltiple, ¿no? Digamos así. Pero tú en una esclerosis múltiple vas a tener sobre todo bandas oligoclonales en el SDR. Es raro, nadie dice que no encuentres en la anticoporina y en el antimoj, ¿no? La anticoporina se encuentra sobre todo en la neuromielitis óptica, el área postrema, toda esa zona donde hay más acoporina 4 es que hace daño, que es una enfermedad muy, muy fastidiosa, muy dañina, hace mucho daño, puede conducir a la muerte incluso. Y el antimoj, que es más escandalosa, también es dañina, a la larga puede serlo, ¿sí? Tranquilamente, porque puede ser recurrente. Entonces, al final daña bastante la visión también. O en la neuritis óptica con encefalomielitis diseminada, ¿no? Acá lo interesante es que esta neuritis óptica, tú la ves en la resonancia, no sé si he puesto una, sí, tú la ves y puedes tener compromiso. Bueno, acá no lo tengo específicamente, acá tenía que se disminuye el líquido cefalorraquídeo, está inflamado acá, en el contorno se ve más porque se ve menos el líquido cefalorraquídeo, pero más o menos es la idea en el otro lado, que no es porque el corte no es muy bueno, pero la idea es de que también compromete el resto de la órbita, la que son por antimoj. ¿Qué más tengo que decir de acá? Que suele ser un bilateral con edema muy notorio, muy escandaloso el edema del antimoj. Bien, entonces, y son muy dañinos los dos, más la neuromielitis óptica porque compromete los ojos y compromete esta parte donde está la coporina en el tallo y la médula, obviamente, ¿no? Que tiene que comprometer más de 3 extensiones de vértebra de la médula, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Todavía tengo sí, un poquito de tiempo. Bien, algo más que les tenga que decir de esto. Bueno, no voy a hablar de los criterios de McDonald, porque eso lo saben los neurólogos pediatras con respecto a la esclerosis múltiple. El tratamiento, si tú recibes a un niño
con neuritis óptica, mejor es darle de frente la metilprednisolona, 20-30 miligramos por kilo por día, por 3 a 5 días, y porque con eso disminuyes no solo los síntomas, sino podría estar disminuyendo un poco la intensidad del ataque de las otras, las otras formas de la neuritis óptica. Bien, vamos a hablar un poquito también de distrofias retinales congénitas, sobre atrofias ópticas hereditarias. No voy a decir nada porque hay todo también un capítulo que lo va a dictar mi amigo Alfonso Cárdenas, así es que no le voy a tocar ese tema. Bien, las distrofias retinales congénitas, hay una disminución de la visión de ambos ojos, sensibilidad a la luz, hay una fotofobia, déficit de colores, tratan de mantener los objetos cerca de los ojos. Varias de estas enfermedades tienen herencia recesiva, así que hay que preguntar siempre por antecedentes a los familiares. Una cosa que es un problema es que la mayoría se hacen con diagnóstico con el electroretinograma, pero las ondas que se producen para que capte el electroretinograma, pues no se desarrollan sino hasta el primer año de edad, ¿no? Terminando el primer año. Esto dificulta pues el diagnóstico al inicio. Porque se pueden iniciar muy temprano, generalmente se inicia muy temprano. Bien, entonces está la Leber, la amarosis congénita de Leber, que no es la atrofia óptica hereditaria de Leber, que es otro capítulo. Están las cilopatías, que no son muy comunes, la Alström, Bardet-Biedl, Senior-Locke, Joubert. Joubert es famosa porque tiene la resonancia del diente de molar, eso los neurólogos pediatras saben muy bien. Es un poco más conocido el Joubert que el resto. El Bardet-Biedl porque tiene obesidad, el Alström porque tiene diabetes, el Senior-Locke porque tiene problemas nefrológicos y no. Bien, la otra distrofia retinal que también todas son raras, pero quizás la Leber es más conocida. Después está la ceguera estacionaria nocturna congénita y la cromatopsia. Vamos a verlas un poquito. La Leber, que no le he puesto el título acá, pero es la Leber, es una distrofia que ataca conos y bastones. ¿Ya? A veces dominante, generalmente recesivo. Y se inicia, como les decía, en el nacimiento, un fondo de ojo, que lo vamos a ver, que no se observa gran cosa. El RG no se puede pues tomar tempranamente, es un problema en ese lado. Cuando son más grandes los niños ya presentan la fotofobia y el signo de Franceschetti, que es el sobarse, el eye rubbing, que es sobarse los ojos fuertemente. Bueno, los niños que tienen Leber, creo que tengo acá un fondo de ojo, sí. El fondo de ojo, como verán, este es el inicio, este lado es de cuando recién, en primer año de vida, y este cuando ya tiene 5 años el niño. Acá casi no se nota nada, un poquito, quizá elevado el nervio óptico y los vasos sanguíneos un poco adelgazados, después no notas nada más en el fondo de ojo. Cuando son más grandes, sí, como sal y pimienta, tienen sus manchitas amarillas, siguen los vasos arteriales adelgazados, ¿no? Lo curioso del caso, bueno, curioso es la forma de la enfermedad, es que generalmente son niños que se pueden presentar visiones, agudezas visuales de 20-50 hasta no percepción de luz. Pero no es progresiva, tú le puedes decir a los padres que si tú le tomas 20-200, puedes decir que es muy probable que el niño se quede con esa visión, ¿no? No hay mucha atrofia óptica, como hemos visto. Si hay mucha atrofia óptica, hay que ver qué otra enfermedad, una neurometabólica, ya hay que ver más en conjunto eso con los radiólogos y los neuropediatras. Si hay nistagmo, porque bueno, el problema es a nivel retinal, después de los 2 meses que le diste tu tiempo para que se forme la vía retrogeniculada, pues ya tienes el nistagmo, ¿no? Se presenta. Si uno le diagnosticó a un niño que tiene Leber,
pero la agudeza visual no está mala, mejor empieza a buscar otras cosas que pueden tener, porque hay algunas enfermedades, como ya vimos, que son muy parecidas. El Alström es muy parecida, por ejemplo, a la Leber, pero tiene pues su obesidad, tiene su diabetes, ¿no? Que son muy parecidas al Leber. Bien, incluso la cromatopsia también se confunde con el Leber. Bien, esta es una niñita que tiene una tremenda fotofobia, y tú la pones en la lámpara de hendidura y después de un rato ya la puedes examinar. ¿Qué pasó? ¿Está actuando? Bueno, esta niña sí está actuando porque esta es mi otra hija, y es muy buena artista. Entonces le dije, haz fotofobia, que te fastidia mucho la luz, y acá ponte normal. ¿Por qué? Porque así son los niños acromatópsicos. Así son los niños acromatópsicos. Una vez que uno le ha blanqueado los conos con una gran cantidad de luz, ya se quedan tranquilos, no se produce esa fotofobia. Después de unos minutos que le has estado poniendo luz, ya se tranquilizan y puedes examinarles tranquilamente el fondo de ojo. Bien, es una enfermedad recesiva y puede estar ligada a X, porque se dividen en dos formas, autosómico y recesivo, ¿no? Perdón, autosómico, recesivo y ligado a X. Bien. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Hay nistagmus, obviamente, porque el daño se haría al nivel retinal. Si hay alteración de colores, bueno, es lógico por el mismo nombre, y la fotofobia intensa, que es la que más fotofobia tiene, pero que disminuye con el blanqueamiento de la luz, ¿no? El nistagmus vamos a ver un poquito, porque también hay una clase que muy probablemente sea muy interesante, porque lo va a hacer el doctor Sea, que es un campeón haciendo estas clases de nistagmus, que es una cosa muy compleja. Bueno, solamente para decirles que el nistagmus infantil puede dividirse en tres, acá lo he puesto abajo: fisiológico, infantil y adquirido, ¿no? Entonces, pero es importante reconocerlo, cuándo es adquirido y cuándo no. Antes de los 6 meses es difícil que haya algún proceso expansivo que te esté produciendo el nistagmus, ¿no? Eso es difícil, pero puede ser, por eso hay que seguir algunas pautas. Si el nistagmus está mejorando, entonces muy probablemente sea congénito, y si empeora, muy probablemente sea adquirido. Otros síntomas que pueden haber, bueno, eso ya lo van viendo de acuerdo a qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Está aumentando la circunferencia del niño, es por algo. Bien. Vamos a ver el idiopático. Este es el nistagmus infantil idiopático. El nistagmus congénito, que a partir de los 2 meses generalmente empieza, pues es bilateral, es conjugado, siempre va para un solo sitio. Tú lo haces mirar para abajo, para arriba, pues siempre gira, siempre golpea para un solo lado. En cambio, cuando tienes un vestibular, que tú sabes, un nistagmus vestibular puede tener un origen central o periférico, eso hay que verlo, no es muy localizante el nistagmus vestibular. Pero la cosa es que se diferencia, porque si tú lo haces mirar hacia arriba, dispara hacia arriba, golpea hacia arriba. Si hace mirar hacia abajo, golpea hacia abajo, ¿no? Y para los costados lo mismo. Raramente es vertical o torsional, pero yo no he visto eso. Tiene su posición nula en algún lado de donde giran los ojos, pues se va a detener un poco o a disminuir, y esa va a ser la posición que va a adaptar el niño. Entonces viene con una tortícolis muchas veces, o en convergencia también disminuye y desaparece cuando duerme. El mal desarrollo funcional simplemente es el famoso nistagmus latens. ¿Cómo distingues un latens de un congénito? Pues simplemente que el latens tú le tapas un ojo y empieza a huir, golpea para el lado contrario al ojo que está abierto, ¿no? Entonces, es el único que hace eso, ¿eh? Es el único, así es que eso es fácil distinguir acá el latens del congénito, que siempre golpea para una sola dirección y que sigue la ley. Bueno, no vamos a hablar de la ley de Alexander después. Pero lo interesante del latens es que generalmente se asocia a estrabismo, va mucho con eso. El spasmus nutans es un movimiento rápido, muy ligerito, muy pequeñito, de frecuencia rápida, de amplitud pequeña, que tienen algunos niños. Se inicia entre los 3 y 15 meses. Puede producir una ambliopía si es muy asimétrico, bueno, puede ser. Se resuelve generalmente a los 3, 4 años de edad, aunque a veces hemos tenido sorpresas si tienen alguna otra
causa. Así que nunca hay que descuidarse, no dejarlo al conocimiento, simplemente hay que hacerlo, verlo en una imagen si es que hay algo, ¿no? Bien, te quería hablarles de eso del spasmo nutans, espérense. Bien, el spasmo nutans también desaparece cuando el niño duerme, ¿no? El sensorial es causado por un defecto aferente visual, o sea, tienes una catarata, leucomas, atrofia. Lo interesante de esto es que un paciente, un niño con catarata, lo operas y muchas veces ya deja de tener el nistagmus o disminuye mucho, ¿no? Eso, en el video que había mostrado era un niño con catarata que desgraciadamente no ha salido. Ahí vienen los problemas, nistagmus adquiridos, en los cuales los tienes que hacer una resonancia como de lugar. Downbeat, o sea, aumenta hacia abajo y persiste en todos los lados, en los laterales, ¿no? Tienes problemas en el cerebelo. Chiari, que es el enclavamiento de una parte del cerebelo, ¿no? En el foramen oval, el Klippel-Feil, que es una alteración de las vértebras, también algo parecido. Infartos del tallo cerebral, esclerosis múltiple. Y si le mejoras la causa del downbeat, del problema, pues se va a arreglar ese nistagmus. El upbeat es para arriba, también trastorno de la vía visual anterior, pero también puede ser el cerebelo o del tallo. El nistagmus, qué pena, ¿me pueden ver ahora? ¿Puedo pasarlo a mi...? ¿Me pueden ver a mí? No. ¿Me escuchas, Pedro? Sí se te ve. Sí se me ve. Ah, ya, pensé que no me veían. Estaba haciendo un montón de ademanes y pensé que no me veían. Bueno, el nistagmus es un nistagmus que hace esto. Sube e intorsiona. Y el de abajo, bueno, y a la siguiente baja y extorsiona. Esto es un jueguito. Es como el columpio, por eso le han puesto siso. Bueno, esa es la idea. Y son lesiones en el mesencéfalo rostral y en la región supracelular. Y el nistagmus periódico alternante, que es dura unos 2 minutos en un lado, está haciendo, cambia, se queda quieto un ratito y después gira para el otro lado, ¿no? O para abajo, ¿no? Mientras que hace el descanso puede quedarse quieto o hacer esto, o para arriba. Esa es la idea. Bien, también problemas de la vía vestíbulo cerebelar, Chiari también, nuevamente, tumores, traumas, infartos del tallo, se puede tratar, sin embargo, si ustedes descubren una causa que no le va a hacer más daño, le puedes dar baclofen. Ya el doctor se extenderá seguramente un poco más en eso de los tratamientos. Y hay algunos movimientos oculares que son del nistagmo de convergencia-retracción, que es más un movimiento que hacen para subir el ojo, que es el movimiento que está impedido por el síndrome mesencefálico, por un tumor pineal, por ejemplo. El opsoclonos, que es que no hay, que se va para todo lado, el flutter sí también, pero solamente en la forma horizontal. Puede ser, hay opsoclonos neonatal, pero es transitorio, por suerte, gracias a Dios. Y para neoplásico tienes que buscar un neuroblastoma, que incluso se puede mejorar solo, porque algunos neuroblastomas solitos degeneran, ¿no? El ocular bovine, que es baja y sube en algunas hemorragias del puente. Creo que ya tenemos una hora de hablar. No sé si quieran seguir. ¿Te falta mucho, Pepe? Ay, a ver, espérate un ratito. Quiero ver. Ay, caramba. Es que me salí, ¿no? Sí. A ver, espérate un ratito. A darle una chequadita. Sí. Ya, a ver, parálisis. Parálisis vamos a ver en algún momento, algo importante. Sí, solamente voy a hablar de la miastenia. Un ratito, ¿ya? ¿Te parece?
Correcto, no, que Daniel sea el que nos diga. Siga nomás unos 5 minutos. Sí, ya. La miastenia gravis en niños se puede presentar de 3 formas, un poco diferente, ¿no? Entonces, lo más importante, recuerden que si hay compromiso pupilar no hay miastenia, ¿ya? Y hay 3 formas en el grupo pediátrico: transitorio, congénito, juvenil. El transitorio neonatal es por transferencia de anticuerpos de la madre que tiene problemas, ¿no? Entonces, tienen llanto débil, problemas respiratorios, generalmente leves, pero algunos necesitan ventilación mecánica, y se puede presentar inmediatamente después del embarazo. Hay algunos casos que tienen compromiso ocular que de repente los van a llamar para verlos cuando nacen estos niños. El congénito sí es por alteraciones estructurales, como está acá, de la unión mioneural. O sea, no hay anticuerpos, sino que son alteraciones de la estructura y son transmitidos por herencia autosómica. Por lo mismo que no es por anticuerpos, no hace efecto la inmunosupresión, ni la timectomía tampoco no ayuda, ¿ya? El juvenil sí es parecida a la del adulto. Bueno, acá no tengo más que decir que tienen el 72% anticuerpo contra el receptor de acetilcolina, y algunos tienen anti-MuSK, ¿no? Eso quizás se vea más profundamente después, que son más severos generalmente. Un par de tumores, bueno, yo creo que 5 minutos ya son suficientes. Si alguna vez cuando hay un congreso de neurooftalmología pediátrica, de repente podemos hablar un poco más. ¿Cómo hago para salir de acá? A ver. Stop video. Cámara desactivada. Ya. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, por favor prendan sus cámaras. Se los invito a prender sus cámaras para que podamos interactuar. Y lo primero que yo quería comentar es que ha sido una demostración de una capacidad de síntesis muy importante que ha hecho el doctor Santa Cruz en esta presentación, y ha podido presentar una gran cantidad de conocimientos, ¿no? Matizados con su experiencia a diferentes tipos de síntomas, claves de diagnóstico para muchos de los tópicos que incluye la oftalmología pediátrica y la neurooftalmología pediátrica como gran parte de lo que tiene. Cuando uno revisa la neurooftalmología, se da una sorpresa porque más o menos hay como unos 10 a 15 capítulos internos, y entonces es por eso que él invitaba al principio a que se unan a la especialización, ¿no? Porque realmente él ha hecho una revisión de todo un texto y seguro que ha quedado algunas cosas para las preguntas. Yo quiero aprovechar la presentación que has hecho, Pepe, para preguntarte 2 cosas, un comentario y un aspecto que creo que es importante en el momento actual. Se están presentando algunos casos con hipertensión endocraniana idiopática, y es cierto que tenemos que hacer una intervención muchas veces para liberar un poco la presión al nivel del nervio óptico, pero también es posible que ocurra, como en la mayoría de procesos de hipertensión endocraniana, un daño en el trayecto del nervio a nivel del quiasma óptico probablemente. Y ese es un manejo que ya depende de liberar la presión intracraneal propiamente. Entonces, esa es una pregunta que quiero comentar en cuanto a tu experiencia. Y el segundo es un comentario especial con respecto a esto que mencionaba respecto al inicio del nistagmus, ¿no? Y hemos tenido, y comparto la experiencia con todos, hemos tenido un paciente nada más, una niña que preferentemente se presentó con nistagmus a los 4 o 5 meses de edad por por uso del anís estrella. Todos creo que conocen el anís estrella, es un producto, ¿no?, aromático traído del oriente del mundo,
China, y ya está en este lado de América desde hace más de 500 años, y se usa para la comida china, le da muy buen sabor, y también se cultiva en Perú. El caso es que lo usan mucho las mamás para mejorar los cólicos infantiles. El exceso del anís estrella puede dar una serie de síntomas de excitación del sistema nervioso, incluidos el nistagmus. Y lo hemos visto acá, como les digo, hay que tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque este producto tiene anisetinas que bloquean el GABA. Y eso es lo que fundamentalmente deja al sistema nervioso en un estado de excitabilidad. Se producen crisis epilépticas, se producen estados psicóticos en niños más grandes, etcétera, etcétera. Muy bien. Te dejo con la motivación para la respuesta a la hipertensión endocraniana. Y esperamos las preguntas de todos. Por favor, las intervenciones inmediatamente. Uy, difícil, la hipertensión endocraniana idiopática, no tiene causa, así que por lo mismo que es idiopática, es en algunos casos muy, muy fastidiosa, que no sabes cómo detenerla, ¿no? Entonces, tienen una presión que no baja con nada, por más medicamentos que le des, lo tienes deshidratado, etcétera, pero no baja. Entonces, nuestro papel en ese momento es ver en qué momento hay que actuar, que actúa el neurocirujano, por supuesto, en qué momento hacer la fenestración. Algunas personas, algunos oftalmólogos se guían por el campo visual mucho, y otros por la agudeza visual, si es que se puede hacer la agudeza visual en estos niños. Porque se dice que el deterioro en la función visual es muy rápida si es que empieza a dañarla. Es muy resistente el nervio óptico, sí es cierto, pero llega un momento que no da más y hay que actuar. Y ahí está el problema, cuándo hacerlo, y eso es lo difícil. Entonces, te puedo decir, sí, es la agudeza visual, pero si no puedes tomarla, es el campo visual, pero si no puedes, en algún momento hay que tomar una decisión difícil. Y lo otro del anís, bueno, interesante, siempre son cosas interesantes que tienes tú en el bolsillo, debajo de la manga, como se dice. Bueno, pues muy bien. No sé si hay alguna pregunta. No se te escucha. Agradeciendo la presentación. Y justo se había hecho la pregunta del anís estrella también. No sé, pueden preguntar todos. Creo que el doctor Vargas quiere preguntar o hacer un comentario. Sí, muchas gracias, pero creo que había una pregunta de algún asistente que vi antes que yo. No sé si podrían darle la preferencia. Sí, ¿me escuchan ahora? Sí, doctora. Doctora, la dejo entonces. Claudia, doctora Claudia. Dígame. A ver, tenemos una pregunta de la doctora Carla Tuárez, quien consulta sobre cuáles serían las causas más frecuentes a investigar en un paciente pediátrico con diplopía. Uy, diplopía. Primero que nada tienes que descartar que no sea una parálisis, ¿no?, de algún músculo. Diplopía puedes tener por muchas causas, ¿no? Entonces, puramente estrabológicas, hay muchísimas. Tenemos puedes tener, si tienes una esotropia aguda, puedes tener una diplopia. Pues si estás descompensando una exotropia, también puedes tener inicialmente una exotropia, solo que en niños pequeños pues se va rápido la diplopia, ¿no? Se compensa muy rápidamente. Pero si tienes una parálisis del sexto nervio craneal bilateral, entonces tienes que pensar en una hipertensión endocraniana, ¿no? O tienes un trauma cerebral y tienes una paresia del cuarto nervio craneal. Tendríamos que entrar ya en un campo que tiene que ver mucho con el estrabismo, pero también, lógicamente, lo primero es descartar el problema neurológico, ¿no? Lo más importante, diría yo, por lo más frecuente, que es la parálisis del sexto nervio. Está muy asociado en niños a tumores, porque elevan la presión o hacen presión sobre el mismo nervio, que es muy largo. Entonces, es muy frecuente, claro, es menos frecuente que un traumático, ¿no?, que las parálisis recurrentes benignas que tienen algunos niños, pero de todas maneras, tumores, con respecto a las otras parálisis de los otros nervios, es más frecuente en niños, ¿no?
un tumor, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿alguna Muchas satisfecha la gracias. pregunta? Yo creo que sí, doctor, ha sido muy claro. Tenemos otra pregunta del doctor Jesús del Castillo, quien consulta sobre el botox en nistagmo. ¿Cuál es su opinión del manejo y qué recomendaciones podría dar? Ah, bueno. El nistagmus es muy interesante, pues, ¿no? Este es todo un tema que hay que tratar, ¿no? Incluso algunos reciben medicación para eso, ¿no? Pero si queremos pues, verlo desde el punto de vista quirúrgico, también se puede hacer. El Botox podría ser una solución. Hay una hipótesis que es que solamente basta con separar el músculo del ojo, de las vías nerviosas, y volverlo a colocar en su sitio para que el nistagmo cese, ¿no? O disminuya por lo menos. No solo que eran las otras operaciones, trasladar todo el ojo para buscar su punto neutro, sino simplemente el hecho de separarlo de su unión al ojo, ¿no? Entonces, algo parecido podría ser el Botox en este caso, ¿no? Paralizarlo para que disminuya esa entrada. Podría ser una solución temporal, no he visto mucho de eso, pero en realidad creo que sí podría darse, ¿no? Temporal por lo menos, porque sabemos que el Botox generalmente es temporal, a veces no, a veces dura mucho tiempo, en el caso de estrabismo estoy hablando yo. Bien, muchas gracias. Aparte de mencionarles que vamos a también tener una charla sobre el toxina botulínica para el manejo de algunas enfermedades la próxima semana, me parece. Nos consulta también el doctor Gustavo Barbosa, que en la miastenia gravis, la miastenia congénita, perdón, ¿cómo está el reflejo pupilar? El reflejo pupilar normal. O sea, si hay compromiso pupilar, no es miastenia. Sí, es simple eso, ¿no? Es cualquier otra cosa menos miastenia, ¿no? Puedes tener toda la parálisis de un tercero así de libro, pero no es pupila, y si tienes pupila, ya no es una miastenia. Muchas gracias, doctor. También nos preguntan cómo trata el pseudotumor que tiene hipertensión intracraneal. Qué difícil pregunta. Bueno, lo que pasa es que ya lo hacen generalmente los neurólogos pediatras el tratamiento porque es una hipertensión endocraniana. Nosotros apoyamos en el aspecto visual, tratando de marcar hitos, pero el tratamiento en sí, que se basa en deshidratar o antiinflamatorios, ya lo hace el manejo del neurólogo pediatra. De repente el doctor Daniel podría hablar un poco de eso. Sí, brevemente. Bueno, lo que siempre se debe buscar con mucho énfasis es la causa. Definitivamente hay muchos casos de pseudotumor o de hipertensión endocraniana que se mantienen como idiopáticos porque no se ha investigado suficientemente las causas. Y esto es lo primero. Recordar que aquí es como la medicina de Sherlock Holmes. Tienes que investigarlo al estilo prácticamente detectivesco. En los últimos tiempos encontramos como las amebas, estas amebas nuevas, idiopáticas, que pueden producir estados de hipertensión endocraniana de hasta 60 o 70 centímetros de agua y un cuadro con mucho deterioro. Y esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando no hay causa, el tratamiento básicamente es con acetazolamida, aunque tenemos bastantes dificultades porque, como decía Pepe, esto causa muchas dificultades en el manejo del medio interno. Las dosis que se usan son continuas y hasta de 30 miligramos por día y se usan por varios meses y entonces produce mucho disturbio hidroelectrolítico. Realmente es algo difícil. Claro, el tratamiento cuando ya es muy resistente es
drenaje con válvula de derivación ventrículo peritoneal. Muy bien, excelente. Bien. Gracias, doctores. El doctor Luis Chirinos comenta, ante diplopía, primero buscar el reflejo oculocefálico para diferenciar un problema nuclear o infranuclear de uno supranuclear, así como signos también de vías. Por otro lado, tenemos un comentario, una consulta, donde nos preguntan ¿cuánto tiempo se debe esperar para observar alguna mejoría en la agudeza visual en niños con neuritis óptica luego del tratamiento? Bueno, eso es variable, ¿no? Entonces, depende primero qué tipo de neuritis tengas, ¿no? Y del daño que hayan logrado alcanzar. Hay algunos que se recuperan muy rápido, caen mucho, muy rápido y caen, se resuelve rápidamente. En otros caen poco a poco y se quedan con el cuadro de baja visión mucho tiempo y de repente permanente. Eso es lo que te puedo decir, es variable. Doctor, la doctora Blanca Alzamora nos pregunta ¿cuáles son las manifestaciones neurooftalmológicas más frecuentes en niños con trastornos del espectro autista? Qué interesante la pregunta. Bueno, hablé del espectro autista cuando hay niños que se ha descubierto que hay una reacción pupilar intensa, rápida a la luz. Eso ha permitido, está en estudio y se trata de ver si puede servir como una pauta para ver que haya problemas en el desarrollo neurológico de los niños con autismo, ¿no? Otra cosa que puede suceder es que no es autismo, es el Leber, pero el Leber tiene algunos comportamientos autistas, no es específicamente autista, así es que es por el Leber que tienen, por la ceguera, tienen algunos comportamientos de tipo autista. Pero eso es lo que te puedo decir con respecto al autismo, ¿no? ¿Tú quieres decir algo, Guillén, que tú haces más autismo que...? ¿Ah? Bueno, pues yo creo que a lo dicho ya muy poco, porque realmente los niños con autismo que están aumentando cada vez más, recuerden que ya se está ubicando el autismo como un problema de salud pública, porque la pendiente, bueno, puedo decirles que cuando estábamos en la universidad hace unos 30, 40 años, pues esto era como 1 y ahora es como 50. Quiere decir que más o menos se ha crecido tremendamente la incidencia y prevalencia de autismo y posiblemente tenga varios orígenes. Y ahí quería ir la respuesta. Hay varios factores, tanto genéticos como también epigenéticos que pudieran estar en el rol de la génesis, ¿no? del autismo. Se ha hablado mucho últimamente del uso exagerado de los medios audiovisuales, el uso de los niños en los medios audiovisuales muy tempranamente. Recuerden que la OMS ahora ha sugerido que no use medios audiovisuales para niños menores de 2 años. O sea, muchas veces se le está dando el celular tempranamente o se les está poniendo el televisor en el dormitorio para que se tranquilicen, entre comillas, y hay una relación con otros trastornos del neurodesarrollo. Pero yendo a la pregunta, específicamente, ¿qué se puede encontrar como hallazgos neurooftalmológicos? Pues nada, en especial a lo que ya he dicho. Muy bien. Aprovecho para agradecer la pregunta a la doctora Blanca Alzamora, que es la que ha planteado la interrogante, y saludarla cariñosamente también porque igual ha querido personalizar su saludo. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Blanca. La recuerdo mucho. Ella ha sido mi profesora, justo en esta parte de oftalmología pediátrica.
Así que le agradezco su pregunta también, claro, muy difícil como siempre, sus temas, pero está muy bien, me alegro mucho. Gracias, Blanquita, gracias. Tenemos una última pregunta de la doctora Luz Helena Vegaso, quien nos comenta que al inicio de su práctica le llevaron a un niño con una botella de gaseosa y el familiar le pidió que espere para que tome la bebida, y mientras que el niño tomaba la bebida, se produjo un nistagmus desorganizado mientras pasaba el líquido. Nunca más ha vuelto a saber del paciente, pero quiere saber si usted sabe de algún caso que está descrito de manera similar. ¿No estaba tomando medicamentos? No sabemos. Claro, habría que ver, pues, ¿no? Una intoxicación de repente, o una... ¿de qué edad tiene, dijo? No dice la edad, ¿no? No nos pone la edad. Tendría que ser, pues, no sé, no me puedo imaginar. Hay algunos niños que tienen hasta nistagmus. Tienen algunos niños nistagmus que son voluntarios. Una vez te contaré esa anécdota, que estaba en el instituto, bueno, estaba en el hospital, y este niño tenía un nistagmus muy rápido, parecido a un nutans, digamos, quizá un poquito de amplitud más grande. No podíamos dar con él, hasta que le pregunté, ¿no lo estás haciendo a propósito? Y me dijo que sí lo estaba haciendo a propósito. Me dijo, a ver, hazlo, le digo, y lo hacía. Perfecto, pero graciosísimo y perfecto lo hacía. O sea, también tienes que tener en cuenta que puede ser voluntario. Increíblemente, pero hay. Muy bien, doctor. Entonces esa fue la última pregunta. Doctor Vargas, ¿algo que agregar? Está con la mano. Pero por supuesto. Primero que nada, felicitar a mi amigo José Cruz por la tan excelente presentación. Realmente nos hemos quedado cortos, porque esto es para un capítulo, tal como mencionó el doctor Guillén. O sea, el tiempo se queda, ¿no? Pero me gustaría... Yo tengo algunas preocupaciones, que de repente tuve bastante ahí en el Hospital Niño, porque he tenido ocasión de ver mucho paciente que tiene, por diversas causas, ¿no? Hace papiledema, o sea, niños, me refiero básicamente en este caso, ¿no? Y que están siendo seguidos muchas veces, pero finalmente llegan a tener atrofia óptica, ¿no? O sea, he visto que a veces tenemos el problema de que por obvios motivos los niños terminan muchas veces con atrofia óptica o cualquier causa que origine este papiloma. Entonces, me gustaría hacer tu experiencia en el Hospital del Niño, porque a mí me preocupa bastante, porque recibo niños, como digo, con atrofia óptica post papiledema por diversas causas, o pacientes que, digamos, están saliendo de la edad pediátrica, ya tienen su shunt, su derivación, cursan otra vez con problemas por obstrucción del shunt, no son tratados a tiempo y comienzan a desarrollar atrofia óptica. En realidad te podría hacer un montón de preguntas, pero hay varias que me preocupan, y una de ellas es esta, porque veo bastante atrofia óptica, ¿no? Por papiledema. Entonces, quería saber tu experiencia al respecto. Bueno, vamos a ver atrofias ópticas y el papiledema no se mejora, ¿no? Entonces, la idea ahí es el manejo neurológico que debe llevar el niño, ¿no? Que a veces, como decía Daniel, es muy fastidioso, muy largo, se hace crónico, trae muchos problemas. Entonces, de ese lado, el papiledema crónico por una hipertensión endocraniana que no descubren de dónde salió, que es idiopática, por decir lo menos, entonces vamos a tener problemas. Sí, los tenemos también, los tenemos en el instituto, lógico que sí, pero tiene que ver mucho el manejo adecuado, ¿no? Neurólogos que están haciendo la parte pediátrica y encaminados en hacer ese manejo que es hospitalario sobre todo, ¿no? Entonces es un manejo difícil y muchas veces largo y pues hay que hacerlo hasta que encontremos algo. Eso en el papiledema, ¿no? Porque
papilitis es otra cosa, otro aspecto, pero el papiledema sí es por la cronicidad, te puede llevar pues a la atrofia, ¿no? Si es que no sales de eso. Si me permite, nuevamente insistir en que el trabajo tiene que ser conjunto con usted, porque, y tiene que ser muy cercano, porque realmente, como dice el doctor Ernesto Vargas, es relativamente frecuente que el niño vaya a la atrofia óptica porque tiene un shunt ya establecido o porque tiene hipertensión de otra causa, ¿no? Por cualquier causa que sea. Entonces, sí, a veces la familia no lo detecta, no tiene una clave para poder decir, ok, se está produciendo un problema, y porque también estamos viviendo en este particular pandemia una restricción de la atención. Lo ideal es que los niños con estos problemas sean vistos periódicamente. Y yo, por ejemplo, durante la pandemia he visto 2 o 3 niños en esta condición que dice el doctor Vargas, porque realmente no pudieron acceder a los servicios de salud, tanto públicos como privados, ¿no? Entonces, realmente aquí hay que hacer una reflexión sobre el acceso de pacientes que tienen una condición crónica y que realmente se pueden comprometer más seriamente si uno no les da un pequeño espacio. Muchas de las patologías que se han comentado hoy día son propias de revisión y de continuo seguimiento, ¿no? Porque pueden cambiar en el tiempo. Entonces yo creo que es oportuno comentar esta necesidad, ¿no? Esta situación que plantea el doctor Vargas es relativamente frecuente realmente. Gracias, doctor Daniel. Y si me permiten, también quería, ahorita que estaban comentando esto, bueno, yo tengo bastante ocasión de ver, y probablemente todos los que hacemos neurooftalmología, neurología, papiledema por diversas causas. O sea, esto es una de las cosas totalmente frecuentes. Pero he visto un aumento en la incidencia de la denominada hipertensión intracraniana idiopática en nuestro medio. Entonces, como bien saben, este tipo de problema es un problema realmente de salud pública en Estados Unidos. O sea, es abundante la cantidad de pacientes cada vez más jóvenes que presentan hipertensión intracraniana idiopática relacionadas a comorbilidades como la obesidad que hay en estos países por el tipo de alimentación. Pero, como les digo, estoy viendo con más frecuencia hipertensión intracraniana idiopática aquí en nuestro medio, ¿no? Entonces, es importante, claro, prestar atención a todos estos temas y en niños, en pacientes cada vez un poco más jóvenes, como mencionaba. Ahora, también quería hacer un comentario con respecto a una parte de la presentación de aquí de José, que también debes ver bastante. Pero es con respecto a un niño con un Horner. Nos mencionaste muy bien, especialmente en la presentación, sobre el Horner congénito. Pero quería que nos des saber un poquito de tu punto de vista sobre aquellos niños que no son congénitos y que van, digamos, a la consulta oftalmológica, neurológica, pediátrica, por tener una anisocoria o con un Horner específicamente, ¿no? Y la posibilidad o la relación con un meduloblastoma, ¿no? Que es una de las causas que, digamos, se presenta en oftalmología pediátrica, que es un tumor raro, pero obviamente está entre las patologías a descartar entre un Horner pediátrico. Entonces quería saber cuál era tu experiencia en el Hospital del Niño. De repente el doctor Daniel también tiene algo que decirnos, ¿no? O sea, un niño que se presenta con un Horner, que no es congénito. Porque lo No sé si menciono, quieres hablar, Daniel. sí, lo menciono porque es una causa potencialmente, claro, el Horner es peligroso, pero es una causa bastante grave, ¿no? Sí, a ver, Horner, bueno, no congénito y del que se ve un niño un poco mayor, sí realmente constituye una emergencia. Una emergencia, otra vez, neurológica y oftalmológica, porque hay que averiguar rápidamente la causa. Y desde luego, de entre porque puede ser una forma de presentación de neurostoma. Mire, justo
tan frecuente que ayer en la mañana me han consultado por un caso como tal. No sé si depende de alguno de ustedes que están en la reunión. Pero es una presentación rara, pero sí amerita una investigación pronta, porque neuroblastoma es una de las causas. Neuroblastoma sí hay que buscarlo. Muy pocas veces he visto que el ácido vanilmandélico esté alto. Hemos tenido recientemente 2 pacientes que sí se pudo demostrar, pero la gran mayoría que veces que hemos querido buscar neuroblastoma por otra causa, no se ha dado, y esta es la experiencia también del INEM. O sea, hay que rastrear prácticamente todo el cuerpo del paciente en búsqueda de un neuroblastoma oculto, porque se presenta de esta manera, es una forma de presentación. Pero más frecuente es tuberculosis, ¿no? Tuberculosis apical es una de las causas de Horner, sobre todo en los niños ya preescolares, escolares. Siempre hay que preguntar si hay alguien con sospecha de tuberculosis en la familia. Esta es la clásica presentación. Y hay otros procesos infecciosos que también pudieran simular. Miren, me ha hecho recordar de una presentación muy, muy bizarra que da el neuroblastoma, que es el Opsoclonus mioclonus, y de repente un poco agregarlo también a la extensa presentación en oftalmología pediátrica, ¿no? El Opsoclonus mioclonus es una presentación rara, pero bastante típica y que debe ser identificada pronto. El 50% del síndrome de Opsoclonus mioclonus, o también conocido como síndrome de Kingsburg, ¿no? Es producida por neuroblastoma. Y es el que se caracteriza porque el ojo tiene, pues, obviamente, un desorden del movimiento muy frecuente y progresivo en el niño, y este pequeñito va presentando mioclonías, o sea, sobresaltos que son crisis epilépticas propiamente, ¿no? Como decía, 50% son causados por neuroblastoma y amerita hacer todo el rastreo. Puede buscarse algo de lo que hemos escrito a propósito de un caso, es de descarga libre, está publicado en la revista de neuropsiquiatría de hace unos 3, 4 años. Un caso de una familia que vive en Sayán, ¿no? Y que tuvo que buscarse, el neuroblastoma estaba en el mediastino, se sacó, recibió la quimioterapia, felizmente le fue bien, está con algunas dificultades, pero es algo que hay que buscar, y qué bueno su pregunta que complementa este comentario. Gracias, Daniel. No sé si han visto casos de Opsoclonus mioclonus, Pepe, en el instituto. No, pasajero, ese transitorio sí vi, pero causado por neuroblastoma, no sé que es un síndrome paraneoplásico, el Opsoclonus por neuroblastoma, pero no lo he visto yo específicamente. Y Horner vemos nosotros más por cuestiones de manipulación, cirugía, cirugía torácica ahí, y entonces ahí se ve de vez en cuando un Horner, ¿no? Claro. Y justo Daniel, hoy día me habían comentado por WhatsApp de un caso típico, ¿no? Que tenía tosis, miosis, anhidrosis. Y bueno, de lo que yo recordaba, porque no hago neurooftalmología y menos neurooftalmología pediátrica, me orientaba yo pues a tomar de Pancos, ¿no? En el adulto, ¿no? Claro, es la localización alta. Sí. Me puse a revisar y precisamente me topé con el neuroblastoma, pero ya aprovechando que hay residentes por acá, también vi un artículo ahora del 2020 en la revista AID, un caso curioso, ¿no? De un niño pequeño que se había tragado una pila, estas que tienen forma de botón, ¿no? La llaman bad battery, y se había alojado en el esófago. Y era la pila la que después de un tiempo de estar ahí había provocado una erosión y finalmente una lesión que le produjo pues el cuadro de Horner, ¿no? Una cosa pues muy rara, ¿no? Muy rara, ¿no? Pero bueno. Un accidente. Interesante. Por eso, como digo, es una situación que es rara, pero es una emergencia.
hay que... ¿Y has tenido algún Horner, todo el paciente. Danielito, has tenido algún Horner doloroso, con dolor, por No, una apoplejía pituitaria? no, nunca. Eso yo tampoco no he visto. Yo. Nunca he visto eso. No. De repente el doctor Vargas. ¿Perdón? El No, doctor Vargas de repente ha visto. Ah, sí. todavía no. O no recuerdo. Debe ser entonces raro, ya muy raro, porque ya dando toda la experiencia, Son cosas más raras, es un mundo. ya está más raro que el anís estrella. Sí. No, como dice No, el de doctor hecho, Daniel, el anís estrella es una cosa que es relativamente muy frecuente, les aconsejo tenerlo en cuenta, porque se vende como popularmente en los mercados, a granel, se vende a granel, se vende también en envases, ¿no? Industrializados, pero se vende bastante. Y en el norte, todavía para darle mayor problema, lo meten dentro del licor este que le llaman el yonki, que es este aguardiente Aguardiente. de alta concentración, ¿no? Todavía vienen con sus anís estrella en el fondo, de 2 o 3 anís estrella. Con eso debe quedar, pero... Sí, les dan a los niños, les dan como agua, ¿sí? ¿No? El biberón. Sí, les dan como agua hervida, ¿no? Como agua para que les haga bien a la digestión. Sí. Y es muy tóxico. Es un conocimiento popular antiguo, casi siempre dicen, la abuelita me lo dijo, ¿no? Siempre lo dicen eso y entonces hay que tener en cuenta. Muy tóxico. sí, Daniel, no, realmente todo esto es un mundo, realmente nos quedamos cortos con una presentación. Pero acá también quería mencionar algo. En este particular caso de la eh, neurooftalmología pediátrica, la oftalmología pediátrica, neurología pediátrica, etcétera, todo lo que es pediatría, adicionalmente al problema que ya trae el niño, se asocia a la angustia que traen los padres por tener un niño con diagnóstico o a veces sin diagnóstico. Entonces, no es solo lidiar con el niño que está padeciendo cualquier patología, en este caso neurológica, neurooftalmológica u oftalmológica, sino con los padres y la angustia de los padres, ¿no? Que están atrás de nosotros, digamos, ansiosos por saber un diagnóstico. Y esto me trae también, digamos, a colación a un asunto que también es frecuente. Muchas veces vemos pacientes en los cuales niños, digamos, en edad pediátrica, niños pequeñitos, que tienen muchas veces alguna asociación, un problema neurológico y no han conseguido un desarrollo visual adecuado. En otras palabras, no tienen el desarrollo visual adecuado para su edad. Muchas veces acompañados de algún problema neurológico asociado. Entonces, es la angustia de los padres de saber si ve o no ve. Y muchas veces los exámenes son normales. El examen clínico y muchos de los exámenes auxiliares no nos ayudan. Y el paciente persiste, entre comillas, con aparente mala visión o mala calidad de su visión para la edad que tiene. Entonces, a un aparente retardo en el desarrollo visual, ¿no? Entonces, son casos que vemos con cierta frecuencia, ¿no? Muchas veces este retardo en el desarrollo visual mejora al mejorar una serie de condiciones neurológicas sin que encontremos explicación aparente para el problema. Como digo, en casos en los que no hay una asociación de una enfermedad clara de tipo neurológico, perdón, neurooftalmológico o oftalmológico, ¿no? El paciente sí muchas veces trae asociado algún problema de retardo en el desarrollo psicomotor o, digamos, cognitivo. Entonces, es la angustia de los padres por saber si ve o no ve. Entonces, son casos que realmente hay que manejar multidisciplinariamente, porque uno solo no puede darle una. Sí, es muy importante eso. Una cosa que le quería decir a los residentes, por favor, es que nunca le digan a los padres que su niño no ve. Primero hay que hacer una serie de cosas, de estudios, y siempre tratar de ver qué resquicio de visión puede tener.
No, no hay que exagerar en eso, pero la cosa es que no, lo que quiero es que no haya un doctor que le diga, este paciente no ve, y de repente tiene algo de visión, aunque sea muy poco, le va a servir de algo, ¿no? Entonces, por eso es el examen. Tiene que hacer el examen y con tranquilidad hacerlo. Los padres se notan muy bien, ¿eh? La mayoría de veces que he visto, ellos se dan cuenta cuando ven, a veces hasta exageran un poquito, porque tienen la esperanza de que vea pues el niño, ¿no? Lógicamente, entonces, pero se dan cuenta bastante bien. Es como cuando ve un niño con estrabismo, pseudoestrabismo, generalmente es la mamá que viene porque lo mandó la tía o la vecina o de repente el papá. Y la madre, tú le preguntas, ¿y está desviando los ojos? Creo que no, pero me han dicho que sí. Y generalmente tienen razón, es un pseudoestrabismo. Y lo que le decía lo de del niño, pues hay que primero hacer una serie de cosas para tratar de evaluar si tiene algún punto de donde agarrarse para rehabilitar visualmente al niño, ¿no? Permítame comentar, hay un libro que seguro que algunos lo conocen ustedes, se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? De Oliver Sacks. Oliver Sacks es un neurólogo, escritor que escribió muchas cosas muy interesantes y entre ellas este tipo de observaciones en sus pacientes. Y yo les recomiendo para profundizar y enriquecer el conocimiento, y esto le asocio con la idea que acababa de pronunciar también el doctor Barley. Lo que pasa es que los niños pueden también tener trastornos de la percepción después de enfermedades aparentemente banales o metabólicas o nutricionales, ¿no? Entonces, tienden a tener algunos de ellos agnosia visual y no tienen ninguna lesión, ninguna cosa, o pueden hacer agnosia visual o pueden hacer otro tipo de fenómenos de la percepción visual entre la captación en la área primaria de la visión y obviamente las redes de integración tanto de un hemisferio como de los dos. Bien, lo que quiero decir es que igual que en el adulto, que en el anciano, que se producen fenómenos por trastornos vasculares, se pueden producir en el niño muchas veces por fenómenos nutricionales o inflamatorios, infecciosos. Entonces, esto hay que estar un poco alerta porque sí se producen esos casos en que uno no tiene una explicación y el niño realmente hay que hacer toda una evaluación neuropsicológica para darse cuenta de que es un fenómeno de redes nerviosas. Muchas gracias, doctor Daniel, por muy interesante. Muchas gracias a todos. Muy bien, creo que ya damos por terminada la charla. Tú nos dirás, Ernesto, y a ver si tenemos para compartir la charla que viene el día de mañana. Claro. Bueno, agradecerles infinitamente acá al doctor José Santa Cruz, al doctor Daniel por su presencia, y esperemos que no sea la última vez y realmente tenemos que cooperar un poquito más porque no debemos estar distanciados entre los institutos, entre, digamos, neurólogos, oftalmólogos, porque realmente la cooperación es la que nos va a hacer avanzar. No todos tenemos respuestas y solamente cooperando podemos, digamos, manejar mejor nuestros pacientes y tener resultados buenos para todos. Me alegro de haberlos tenido en la presentación y como digo, espero que no sea la última y la primera vez. Muchas gracias y felicitaciones para todos, para ustedes que han organizado este evento. Que continúe con el mismo éxito. Muchas gracias también a los organizadores, a Danielito, muy genial tu participación y todos los doctores. Muy agradecido, espero que esto también crezca en la cooperación con los neurólogos pediatras y el conocimiento de la neurología pediátrica también se extienda un poco más, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias a todos entonces. Muchas gracias una vez más. Entonces, el día de mañana tenemos al tema gliomas que comprometen la vía visual anterior, a cargo del doctor Raúl Cordero, médico oftalmólogo oncólogo,
y como moderador al doctor Ernesto Vargas. Recordar que la charla el día de mañana empieza a 8:30 de la noche. Esta semana hemos variado un poquito los horarios. Los esperamos el día de mañana y muchas gracias, doctor Santa Cruz, por su excelente ponencia y doctor Guillén por su moderación. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Gracias. Hasta luego.